Mi vida cambió drásticamente al descubrir el extraordinario secreto detrás del Rolex de mi esposo. Todo comenzó un día cualquiera, entre las lecciones sobre sumas y restas en mi aula de tercer grado. Mientras trataba de inspirar a mis alumnos, mi mente luchaba con las preocupaciones que rondaban mi hogar, el alquiler atrasado, la compra de útiles escolares y el sueño aplazado de tener un futuro más estable. La vida en el barrio humilde donde vivíamos con Samuel, mi esposo restaurador, se sentía a veces como una cadena que no podía romper. Y, sin embargo, una pequeña chispa de esperanza encendió mi corazón aquel día, en forma de un antiguo reloj. Lo encontré en un cofre de recuerdos que había pertenecido a mi abuelo, un inmigrante que llegó a España con poco más que sueños y su fe inquebrantable. El brillo dorado del Rolex capturó mi atención instantáneamente. En mis manos, sentí no solo el peso del metal, sino también el legado que representaba. Mi abuelo había enfrentado desafíos enormes, y su historia resonaba en mí. Con esa conexión inspiradora, decidí que debía averiguar más sobre su pasado, la herencia y la historia que ese reloj ocultaba. Lo que no esperaba era la sombra de incomodidad que se asomó en los ojos de Samuel al mencionarlo. Samuel, con su pasión por restaurar objetos olvidados, siempre había sido mi apoyo. Sin embargo, su evasividad respecto al reloj despertó en mí la inquietud de que había algo más en juego. Cada conversación sobre su pasado se tornaba en un terreno minado, las palabras parecían atrapadas en el aire, y una tensión invisible comenzaba a fortalecer la barrera entre nosotros. Ansioso por descubrir los secretos que escondía, me enfrenté al dilema de mi investigación. Si lo compartía, ¿podría estar arriesgando nuestra relación? Mientras buceaba en la historia familiar, conversaciones y documentos antiguos, me di cuenta de que el Rolex era solo la punta del iceberg. Había luchas ocultas, sacrificios y conexiones inesperadas que podrían cambiar nuestro destino. Mientras más profundizaba, más me atormentaba la pregunta, ¿por qué Samuel estaba tan lanzado a ocultar su pasado? Las dudas comenzaron a martillar en mi mente, creando un caos emocional que no podía ignorar. El peso de la verdad se hacía cada vez más insoportable. Debería seguir adelante. En la noche, apenas podía dormir, atrapada entre mis sentimientos. La angustia crecía. Mi mente saltaba entre mis responsabilidades como maestra y la insidiosa necesidad de descubrir las verdades que podrían resquebrajarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión acumulada se sintió como una cadena que amenazaba con romperse. Enfrentaría a Samuel. Tenía que saber la verdad, aunque eso significara destruir la burbuja en la que vivíamos. El momento fue culminante, cada palabra se sintió como un tiro al aire. La revelación que iba a escuchar cambiaría el rumbo de todo, y mientras su mirada temblaba, comprendí que podríamos nunca recuperar la certidumbre. En sus ojos brilló un destello de miedo y la angosta línea entre el amor y los secretos quedó más delgada que nunca. ¿Qué haré ahora?, pensé, el peso de la historia familiar y el futuro incierto aplastando mi pecho. El reloj seguía ahí, un símbolo de todo lo que temía perder. La conversación con Samuel, aunque breve, resultó desgarradora. Sus palabras se enredaron entre suspiros y silencios incómodos. En un instante, la burbuja que habíamos construido juntos comenzó a mostrar fisuras. No es fácil hablar de mi pasado, murmuró, su voz temblorosa revelando una fragilidad que nunca antes había mostrado. Para él, abrirse era un acto de vulnerabilidad que amenazaba con desmoronarlo. Pero, ¿acaso yo no tenía derecho a conocer a la persona con la que compartía mi vida? La incertidumbre se convirtió en una espina que se instaló en mi pecho. En los días que siguieron, una mezcla de desesperación y determinación empezó a florecer dentro de mí. Decidí que investigar el pasado de Samuel no solo se trataba del reloj, sino de entender el hombre que amaba. La historia que me unía a ella se tornaba intrínseca, y enfrentarlo sin toda la información sería dejar lugar para la especulación y el resentimiento. Así que me sumergí en un mar de documentos antiguos, fotografías descoloridas y relatos dispersos. La búsqueda me tomó a lugares oscuros y extraños, donde cada fragmento que recopilaba revelaba un poco más del legado que había heredado Samuel. Mientras organizaba el material, noté un patrón.
Cada descubrimiento no solo iluminaba la historia de Samuel, sino también la mía. Recordé mis propias luchas en el aula. Con cada alumno que fomentaba su creatividad, sentía que, de alguna manera, estaba tratando de componer mi propio rompecabezas de vida. La enseñanza no solo se limitaba a las lecciones académicas, era una forma de empoderar a cada niño para que descubriera su verdadero potencial. Había comenzado a convertirme en una guía tanto para ellos como para mí misma. Un día, mientras intentaba ensamblar las piezas de nuestra historia, encontré un viejo artículo de periódico que mencionaba a un joven restaurador que había hecho maravillas con objetos familiares en un taller pequeño. Era Samuel. La sonrisa que brotó en su rostro cuando le pregunté sobre ello me encendió un fuego interior. Sentí una conexión renovada con él, motivándome a compartir mis propios sueños. Le hablé sobre mis ambiciones de innovar en el aula, de inspirar a los estudiantes más allá de los límites del currículo. La mirada esperanzada de Samuel me empujó a seguir adelante. Cada revelación se estaba convirtiendo en una función de nuestro crecimiento mutuo. Le dediqué tiempo a reflexionar sobre lo que realmente significaba ser una persona auténtica en un mundo lleno de secretos. Era un dilema, la búsqueda de la verdad en un camino que podría llevar a la ruptura. ¿Qué haría si al final mi amor por Samuel se resentía ante la dureza de la realidad? Sin embargo, el mismo legado de mi abuelo seguía en mi mente. Aquella fe inquebrantable en enfrentar lo desconocido como un primer paso hacia el futuro, con el corazón agitado pero resuelto, decidí que necesitaba un enfoque diferente. No sabía qué más ocultaba Samuel, pero si quería llegar a un entendimiento profundo con él, debía dejar que la verdad emergiera naturalmente. La confrontación no era el único camino. Empecé a planear cómo cultivar un ambiente donde pudiera abrirse, donde los secretos no cargaran un peso tan devastador. Esa tarde, mientras organizaba mis materiales de clase, una idea surgió con fuerza, un proyecto que combinara la historia familiar con el aprendizaje práctico. Un taller donde mis estudiantes pudieran explorar sus propias herencias, construir conexiones y compartir secretos. Podría ser una oportunidad para Samuel de integrarse a nuestra vida, aunque fuera en forma simbólica. Así podría compartir su historia, quizás conectando el relojería con sus propias memorias. Sin embargo, la proposición de un taller con un enfoque íntimo también hizo que mis nervios se dispararan. ¿Estaría listo Samuel para abrirse? La incertidumbre volvía a invadir mi mente. Mientras trazaba su potencial en mi plan, una pregunta crucial surgió: ¿sería aquel el impulso que ambos necesitábamos para enfrentar nuestro pasado y así forjar un futuro juntos? La respuesta a esta inquietud permanecía oculta como un secreto en el aire, y una nueva verdad estaba por cocerse. La finalización del taller traía consigo más que una simple lección, lo que podría ser un momento decisivo para nuestro amor. Mi corazón latía fuerte, presintiendo que los próximos días reclamarían valentía. ¿Estaríamos listos para desnudarnos el alma ante una comunidad de jóvenes dispuestos a escucharnos? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y preparación. La idea del taller me dominaba. Pasadas todas las noches de trabajo y reflexión, el proyecto comenzaba a tomar forma. No solo se trataba de una lección sobre historia familiar, sino de un viaje hacia el autodescubrimiento que podía permitir a todos los participantes conectar sus propias narrativas con el presente. Y, en lo más profundo, un hilo de esperanza me daba energía. Quizás Samuel encontraría su camino hacia la apertura. Como educadora, siempre había creído en el potencial de mis alumnos, en la capacidad de cada uno de ellos para confrontar sus propios miedos y traumas. Pero a veces es más fácil visualizar el crecimiento en otros que en uno mismo. ¿Cómo podría yo, con mis propias inseguridades, influir en el entorno que había decidido construir para mis estudiantes y para Samuel? La preocupación se colaba en mis pensamientos, como una sombra que acechaba en cada rincón de mi mente. El día de la primera sesión del taller llegó con la inminente mezcla de emoción y temor. Preparé todo con el máximo de dedicación: materiales, un espacio acogedor y un ambiente de confianza. Quería que cada alumno se sintiera seguro al compartir su historia, y necesitaba que Samuel entendiera que esto no era solo un acto de presentación, sino un paso hacia la sanación personal. Conforme los estudiantes fueron llegando, comenzamos a crear un círculo de confianza. La dinámica se centró en que cada uno relatara un objeto significativo en sus vidas, un símbolo de su historia. La mezcla de risas, nervios y sinceridad llenó el ambiente, generando aquellos momentos de conexión que tanto había deseado. Pero, a medida que el tiempo pasaba, noté que Samuel se mantenía al margen, observando con una mezcla de curiosidad y temor. Esa fue la primera lección que comprendí: no todos se sienten cómodos partiendo en el mismo viaje hacia la apertura.
Mientras la clase se desarrollaba, las historias de los alumnos me resonaban fuertemente en el alma. Cada relato se convertía en un espejo, reflejando mis propios desafíos y la lucha interna que había estado llevando a cabo por el bienestar de Samuel y mío. Me di cuenta de que, a pesar de las vulnerabilidades compartidas, me seguía viendo como una guía, cuando en realidad necesitaba ser también un viajero en este proceso. Al finalizar la sesión, la energía seguía vibrando en el aire, pero el vacío que dejó la reticencia de Samuel me inquietaba. Casi de manera instintiva, me acerqué a él. Las palabras se deslizaban suavemente como agua. Entiendo que no estés listo, pero aquí hay espacio para que compartas algo cuando estés preparado. Su mirada, llena de agradecimiento pero aún esquiva, me dio una pista de que había algo más subyacente. Esa asunción, de que había tiempos y lugares propicios para las verdades, se asentó en mí esa noche, mientras revisaba las notas del taller, una epifanía me golpeó como un rayo. ¿No era este taller una fórmula de confrontación del pasado no solo para Samuel, sino también para mí? Nuestras historias se entrelazaban, y quizás, al abrir caminos para ellos, también lograría encontrar el mío. Así, con una determinación renovada, comencé a diseñar la siguiente sesión, esta vez enfocándome en mi propio viaje. Lo que no sabía era que esta apertura me llevaría a un territorio inexplorado, a revelaciones inesperadas que podrían cambiarlo todo entre nosotros y ese Rolex, simbólicamente atrapado en medio de nuestras historias. Al final del día, me despedí de cada estudiante, llevándome un distintivo sentimiento de pertenencia. Pero la pregunta persistía, como un eco, ¿sería Samuel capaz de dar el siguiente paso y unirse a mí en esta odisea de sanación? La noche ya había caído, y con ella se cierne un nuevo horizonte en el que la verdad esperaba ser descubierta. La segunda sesión del taller se acercaba rápidamente, y el peso de la responsabilidad sobre mis hombros era más palpable que nunca. Había sido liberador reflexionar sobre mí misma en la última semana, pero a su vez me inundó de inquietud. Mientras preparaba la próxima actividad, sentí que era el momento de profundizar en el significado del autodescubrimiento, tanto para mis alumnos como para mí. La idea era que todos, incluido Samuel, se sintieran partícipes de este proceso transformador. Opté por un ejercicio de escritura personal. Les pedí que exploraran una pregunta: ¿qué historia no contada llevas en tu interior? Esta invitación se sentía cada vez más trascendental. ¿Podrían ellos, y más importante aún, podría Samuel, abrirse a la vulnerabilidad de lo que habían guardado tan celosamente? Mi diálogo interno giraba en torno a este interrogante. El taller era un espacio para crear puentes, no solo entre ellos y sus historias, sino entre el yo que esperaba realizarse y el yo que había temido dar ese salto. Al llegar el momento del taller, noté la energía en el ambiente, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Samuel llegó, y aunque su rostro mostraba señales de inquietud, había en sus ojos un destello de determinación que nunca antes había percibido. Eso me consoló, al menos un poco, un indicio de que podía estar considerando su participación. La sesión comenzó y cada quien empezó a plasmar sus pensamientos en papel. Algunos compartieron fragmentos en voz alta, creando una atmósfera de empatía y compasión. Al observarlos, una revelación me atravesó. Mi papel como facilitadora era también un viaje de constante reevaluación personal. Más allá de guiarlos, daba un paso hacia el abismo de mi propia historia sin guías ni mapas. Quería explorar no solo las capas de sus relatos, sino las capas que a veces ocultaba incluso sí misma. Cuando llegó el turno de Samuel, la tensión era palpable. Su mirada osciló entre la hoja en blanco y el grupo expectante. Tomó aire por un instante que pareció eterno y soltó una breve frase: «Hay una historia detrás de mi silencio». Mis latidos se aceleraron. ¿Era este el instante decisivo que había estado esperando? Su voz, aunque temerosa, resonaba con un peso inquebrantable. Narró sobre un pasado que había mantenido privado, sobre decisiones que lo habían llevado a ser quien era. Lo escuché detenidamente, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que se caía, dejando al descubierto un lugar lleno de dolor y luchas. Al final de su relato, dejó caer una frase que me dejó sin aliento: «Ese Rolex es más que un objeto, representa todo lo que nunca supe cómo compartir». La revelación de Samuel fue un golpe. El reloj, que hasta ese momento había visto como símbolo de su distancia, ahora se transformaba en un emblema de conexión. Sus fragmentos de historia alineaban nuestras luchas. La vulnerabilidad de Samuel encendía un encadenamiento en mí, un nuevo viaje no solo para él, sino también para mí al abordar juntos el significado de estar atrapados en nuestra propia historia. Mientras recogía sus impresiones sobre la actividad,
centrada en su transformación, mi mente giró en torno a la revelación que Samuel había compartido. Anhelaba saber más, pero también había mucho en mí que quedó desnudado y sin respuestas. ¿Qué mentira había estado sosteniendo sobre el Rolex que tantas veces había mirado sin entender su gravedad? Decidí que este camino de autodescubrimiento requeriría ofrecer explicaciones claras sobre mis propios fantasmas. Todo lo que había considerado como un coste emocional podría, quizás, ser el puente hacia la reconciliación. Esa noche, mientras orientaba una estructura para mi próximo taller, una pregunta clamorosa retumbaba en mi mente. ¿Estaba lista para abrazar junto a Samuel ese reloj que representaba más que tiempo? La inquietud crecía, revelando que el verdadero test de nuestro viaje apenas comenzaba a desnudarse. Mientras el reloj marcaba las horas, una sensación de urgencia me consumía. Sabía que el próximo taller requería más que mi anterior enfoque, necesitaba ser honesta, tanto conmigo misma como con el grupo. Mi mente divagaba entre la historia de Samuel y mi propia narrativa. El Rolex había sido un símbolo de muchos años de silencio en mi vida, un icono que había creído inmutable hasta que Samuel lo recontextualizó. Comencé a trazar la estructura del próximo ejercicio, un círculo de confidencias. La idea era invitar a cada participante a compartir lo que el reloj significaba para ellos. ¿Podrían relacionarlo con sus propias historias de lucha y redención? Mientras pensaba en las posibles reacciones, no pude evitar preguntarme qué habría detrás de mi propio silencio sobre el Rolex. La vida era un enigma. Después de escuchar a Samuel, vi con claridad que la vulnerabilidad no era una debilidad, al contrario, era una fuente de fortaleza. Si bien parecía que él iba a abrirse al grupo, yo debía hacer lo mismo. La idea de compartir mis propios secretos me llenaba de temor y emoción a partes iguales. Con el paso de los días, la preparación se volvió más intensa. Cada noche, recorría mis sentimientos sobre el objeto que había representado tanto durante años. Anhelaba entender por qué había permitido que un simple reloj dictara tanto en mí. ¿Por qué había desestimado su peso emocional? Me sentía atrapada en una red de inseguridades que iba más allá de cualquier objeto material. El día del taller llegó y, mientras calificaba los escritos de los participantes, una inesperada sensación de miedo me envolvió. Sobre todo, pensé en cómo actuaría cuando llegara mi momento de compartir. Al entrar al espacio, mi respiración se aceleró al ver a Samuel. En sus ojos, noté un espejeo de mi propia incertidumbre. Pero esta vez, había algo diferente. La conexión que habíamos comenzado a forjar parecía más palpable. El ejercicio comenzó. Cada uno de los participantes se expuso emocionalmente ante el grupo. Hubo risas, lágrimas, y sobre todo, una profunda conexión. Cuando llegó mi turno, el peso de mi silencio se convirtió en un grillete que debía romper. Sabía que había llegado la hora, tomé aire, el sonido del continuar era estruendoso en mi mente. Las palabras fluyeron, no pude contenerme. Hablé del Rolex y de cómo lo había visto como una cadena en lugar de una herencia de amor. Compartí mis miedos, mis errores y cómo, tras años de cuidado, había permitido que un objeto al que le otorgué tanto poder me definiera. Compartí el miedo a no ser lo suficientemente buena, a no estar a la altura de las expectativas que había impuesto sobre mí. Las reacciones fueron inmediatas y bondadosas. No solo entendieron, sino que también se sintieron identificados, como si hubieran alzado la voz de sus propios silencios. Mientras hablaba, una especie de alivio me envolvió. Comprendí que había empezado a desatar parte del peso que había llevado durante tanto tiempo. Cuando terminé, el silencio fue notable. Pero no fue un silencio opresivo. Era una calma cargada de comprensión y respeto. Samuel, visiblemente conmovido, me miró a los ojos y asintió. Había un nuevo entendimiento entre nosotros, un puente comenzaba a construirse. Sin embargo, un pensamiento inquietante me acechaba. ¿Sería suficiente este pequeño paso para superar las capas de dolor y conflicto que veían en mi vida? La revelación de la conexión entre nuestras historias parecería ser solo el comienzo. En el fondo, sabía que lo más delicado estaba aún por venir. La siguiente pregunta se encendía en mi mente. Cuanto más estaba dispuesta a descubrir sobre mí misma y sobre Samuel, cuando los secretos de su vida estaban también involucrados y podrían volverse a entrelazar con los míos. Mientras la sesión llegaba a su fin, sentí que la verdadera prueba aún estaba por desvelarse. El taller había llegado a su fin, pero en mí comenzaba a germinar una inquietud nueva. Las palabras que compartía aún titilaban en el aire, y aunque me sentía aliviada, no podía escapar de la necesidad de entender más a fondo la dinámica que había comenzado a gestarse entre Samuel y yo. Había algo en su mirada, algo que insinuaba un dolor oculto,
un eco de mis propios secretos. Esa noche, mientras repasar mis notas, la curiosidad se convirtió en determinación. Necesitaba conocer a Samuel de una manera más profunda. Con cada relato compartido, me di cuenta de que la conexión que estábamos formando era un puente frágil entre la vulnerabilidad y la valentía. Si deseaba que este vínculo se fortaleciera, debía también estar dispuesta a profundizar en lo desconocido. Pero, que estaba dispuesta a arriesgar para lograrlo, un nuevo plan comenzó a desarrollarse en mi mente. Propondría a Samuel una conversación más íntima, un espacio reservado donde sus historias y silencios pudieran intersecarse con los míos. La idea de abrir esa puerta me propulsó hacia adelante, aunque sentía el pulso del miedo en mis venas. No solo me estaba exponiendo a mí misma, sino que también lo invitaba a enfrentarse a sus propios demonios, a lo que había estado guardando bajo llave. El día siguiente, me armé de valor. En el momento que nos encontramos, respiré hondo, las palabras debían ser elegidas con cuidado. Le propuse a Samuel quedar a solas para un café. Su expresión cambió, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y aceptación. La tensión que residía entre nosotros palpitó, y por un instante, ambos supimos que esta conversación podría alterar el rumbo de nuestras vidas. Nos sentamos en una pequeña cafetería, un lugar acogedor, lleno de vida y ruido, que contrastaba con el silencio que predominaba en nuestros corazones. Mientras Samuel comenzaba a relatar su propia historia, noté que la luz de la pequeña lámpara sobre la mesa iluminaba su rostro con suavidad. Habló de su infancia, de los sacrificios que había hecho su familia y, sobre todo, de la pesada carga que había sentido al crecer sin una imagen clara de su padre, quien se había desvanecido de su vida. A medida que compartía, una revelación comenzó a vislumbrarse en mi mente. La lucha interna de Samuel resonaba con mis propios temores y ansiedades. Descubrí una conexión más profunda. ¿Podría ser que él, al igual que yo, había permitido que la sombra del pasado lo definiera? La fragilidad de su voz me invitaba a deshacerme de las barreras que aún mantenía en pie. Entonces, lo inesperado ocurrió. Samuel mencionó un pequeño objeto que guardaba como recordatorio de su padre, un reloj que nunca había antepuesto su valor a su significado emocional. Un reloj que no era diferente al Rolex que yo había venerado todo este tiempo. En ese instante, comprendí que lo que nos unía no era solo una lucha por la redención, sino las cadenas que ambos habíamos forjado con los recuerdos de lo no dicho. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras reflexionaba sobre el alcance de nuestras historias entrelazadas. De repente, el deber de compartir mi propio legado se asomó como un imperativo. Mientras el café se enfriaba, decidí que era el momento de confrontar mis miedos y abrir mi corazón, del mismo modo que él lo había hecho, solo que, antes de que pudiera empezar, el sonido de mi propio celular interrumpió el ambiente. Un mensaje que llegaba repentinamente, invasivo, y que podría cambiar el rumbo de nuestra conversación. Era un mensaje que creía pertenecía a otra fase de mi vida, una fase que había intentado dejar atrás. La urgencia en mi mente creció. ¿Podría esto influir en lo que estaba a punto de revelar? La presión de lo desconocido me llevó al borde de una decisión crucial. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de expectativas y temores. Y ahí, en ese instante crucial, el signo de lo que estaba por venir intensificó mi ansiedad. Podría lidiar con la verdad que estaba a punto de destapar, sin que las revelaciones pasadas volvieran a amenazar lo que comenzaba a edificar. El momento decisivo se asomaba, y en mi interior, sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. El brillo del teléfono parecía acercarse a mí con una fuerza inusitada, su luz parpadeante atrapando mi atención. Había estado evitando ese momento, la inminente confrontación con un pasado que había logrado enterrar. Al mirar la pantalla, se dispararon mis emociones, un nombre familiar, uno que solía asociar con recuerdos borrosos y dolorosos. Pese a la turbulencia en mi interior, lo miré a él, a Samuel, quien aguardaba mi respuesta. Su mirada era un reflejo de la incertidumbre que yo también sentía. Mis manos se posaron sobre la mesa, las palmas húmedas revelaban la lucha interna que se desarrollaba. Sin embargo, el deseo de honestidad y conexión me empujó a confrontar la verdad. Disculpa un momento, murmuré, apartando mi mirada de su rostro y enfocándome en el mensaje. A medida que leía, comprendía que este dato podría desencadenar las viejas cicatrices que trataba de cicatrizar. Entonces, decidí actuar con determinación y le respondí, dejando claro que necesitaba más que un instante para procesar lo que surgía. Luego de un par de minutos que parecieron eternos, giré mi atención de nuevo hacia Samuel. En su mirada, noté que él también luchaba con sus propios fantasmas. Quería que sintiera que no era la única en este viaje,
que la vulnerabilidad de ambos podía llevarnos a un lugar más significativo. Samuel, hay algo que debo contarte, empecé, tratando de articular mis pensamientos en medio de un torbellino de emociones. Disfrutaba sus silencios. Cada pausa de la conversación era un espacio que me invitaba a abrirme. Sin embargo, la intrusión constante de ese mensaje me mantenía en el borde, cuestionando si realmente podía soltar mis ataduras y desnudar mi alma, sin que las sombras de mi pasado interfirieran en el presente. Samuel asintió, y su aliento entrecortado sugirió que estaba listo para escuchar. Eso encendió mi determinación. Deseaba mostrarle que mi historia, aunque imperfecta, podría entrelazarse con la suya. Hablé de aquel reloj, de lo que había representado en mi vida. Era un símbolo de éxito y, al mismo tiempo, de una relación que había costeado mi tranquilidad emocional. Un legado teñido de expectativas y lo que los demás esperaban de mí, hasta que mi mundo se tambaleó al descubrir que su significado era aún más profundo de lo que había imaginado. A medida que hablaba, lo que antes consideraba como un fardo comenzó a transformarse en un dispositivo liberador. Era hora de romper el ciclo de carga emocional que había llevado. La contradicción entre la imagen de éxito que había proyectado y la cruda realidad que ocultaba, me llevó a entender que todo lo que uno guarda en el fondo tiene el potencial de volver a salir a la superficie. La conversación entre Samuel y yo se profundizaba, él compartiendo aún más de las sombras que había experimentado, a la vez que yo desnudaba mis propios temores. Acabamos enredados en una danza de verdades, cada revelación se tornaba un paso hacia adelante, un movimiento hacia la vulnerabilidad, lo que nos conectaba cada vez más. Pero justo cuando pensaba que las palabras comenzaban a fluir con una sincera libertad, el sonido de mi teléfono resonó nuevamente, esta vez un llamado. La mirada de Samuel se tornó inquisitiva, aunque el ambiente continuó cargándose de electricidad. En ese instante, comprendí que era un reto, no solo con el mensaje que había recibido, sino con las decisiones que debían tomarse para eliminar lo que nos retenía. Voy a responder, dije con resolución. Pensar en lo que venía y cómo podía afectar a Samuel y a mí también me atemorizaba, pero sabía que ese paso era necesario. La necesidad de equilibrar mi pasado y este nuevo vínculo se presentó como un imperativo. Mientras concluía la conversación, un solo pensamiento me asaltó. ¿Podría el contenido de esta llamada completar el proceso de sanación que ambos necesitábamos? ¿O representaría un obstáculo insalvable en nuestro camino hacia la verdad que estábamos construyendo? La respuesta se avecinaba con la misma urgencia con la que la noche enviaba sus sombras. La vida, me di cuenta, tenía el poder de reescribir historias, y estaba a punto de tener que enfrentar lo que ese legado ocultaba. A medida que avanzaba para aceptar la llamada, la inquietud se transformó en una profunda necesidad de sabiduría. ¿Cuán dispuesta estaba a seguir en este viaje hacia lo desconocido, sin perderme en el proceso? La voz del otro lado de la línea era familiar, casi reconocible, aunque distorsionada por el tiempo y la distancia. Al escuchar el tono entrecortado de mi madre, el efecto en mi interior fue inmediato. Todo lo que había construido alrededor de mi vida adulta comenzó a tambalearse. Hija. Necesito que escuchen lo que tengo que decirte, dijo, y con cada palabra que pronunciaba, sentí como mi corazón aceleraba en un pulso frenético de preocupación. Mientras ella hablaba, me esforzaba por mantenerme centrada. Las revelaciones que había compartido con Samuel empezaban a desvanecerse en un trasfondo de ruido ensordecedor. Volver a hablar de asuntos del pasado es necesario, pensé, luchando por permanecer en el momento presente, por no dejarme arrastrar por la marea de viejas heridas que esta conversación podría abrir. Te he mentido sobre tu padre, dijo, y esas palabras golpearon mi pecho como un fiero mazazo. Mi mente se llenó de imágenes fragmentadas de una infancia que creía conocer. Una niña paralizada por la confusión y la traición. ¿Cuánto de lo que había entendido hasta ahora era un espejismo? La vida parecía un rompecabezas que había armado a medias, y la pieza que ahora se revelaba era crucial. Aún sigue con nosotros, continuó, y ha estado buscando la forma de contactarte. Nuestras mentiras, pensaba, eran un intento debilitante de protegerme, pero ahora yo estaba aquí, enfrentando un pasado que se sentía más presente que nunca. La sensación de haber estado mintiendo a través de los silencios de los años me incomodaba. Mientras escuchaba, un sentido de responsabilidad se apoderó de mí. Todo lo que había construido en mi vida, el acto de soltar mis limitaciones, se iluminaba con este nuevo contexto de revelaciones. Esto era más que una conversación. Era un cruce. Samuel está conmigo, respondí, tratando de articular el conflicto interno que crecía dentro. Su presencia se sentía como una ancla sólida en medio de la tormenta que amenazaba con desatarse en mi mente. Quería que él viviera mis realidades,
que entendiera lo que estaba en juego. Sin embargo, también deseaba protegerlo de la oscuridad que no me había atrevido a revelar. La voz de mi madre seguía en el teléfono, pidiendo perdón como si estuviera a punto de exhalar el peso de toda nuestra historia familiar. La complicidad de nuestro pasado se sentía como un enredo de sentimientos que presionaban en mi pecho. No puedo hacer esto sola, murmuré, casi en un acto de liberación. La decisión que debía tomar se tornaba cada vez más clara. Samuel, al escucharme, acarició mi mano suavemente, un gesto que me ofrecía apoyo. Habría que enfrentar esto juntos. Es hora de enfrentar esta verdad, abrir las puertas que solía cerrar con llaves oxidadas, pensé mientras daba un paso adelante hacia lo desconocido. Con los sentimientos a flor de piel, le dije a mi madre que necesitaba más información. Este era el momento en el que todas nuestras vidas se entrelazaban de formas inesperadas. No sé si estoy lista para escuchar. Pero debo hacerlo porque es parte de mi sanación, respondí, y con cada palabra que salía de mi boca, me sentía más fuerte. A medida que la llamada avanzaba, el peso de lo que estaba por venir se hacía insoportable. ¿Podría el descubrimiento del legado oculto de mi padre reescribir no solo mi historia familiar, sino también la forma en que me relacionaba con Samuel? La historia de mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado con cada revelación de aquellos secretos que tanto tiempo había mantenido en las sombras. La noche ya no era solo un refugio de recuerdos oscuros, sino un portal hacia un futuro incierto y transformador. La última pregunta que flotó en el aire antes de colgar resonó en mi mente. ¿Estás dispuesta a aceptar lo que descubras, incluso si te desafía y pone a prueba quién crees que eres? Este nuevo dilema me obligaba a interiorizar todo lo que había aprendido hasta ahora y a cuestionar mis propios valores. La disposición a enfrentar esta verdad inminente me llevaría a un nuevo umbral de autodescubrimiento. ¿Sería capaz de soportar la carga del legado familiar, o encontraría en él la clave de mi liberación? Sintiendo el sudor en mis manos, tomé aire profundamente y comencé a prepararme mentalmente para el destino que se dibujaba delante de mí. La vida nunca ha sido un camino recto, pero lo que estaba a punto de experimentar podría cambiar la dirección de mi viaje de maneras que nunca imaginé. La próxima revelación prometía ser un detonante de transformación, y ya no podía dar marcha atrás. La luz del día empezaba a filtrarse por la ventana, colándose entre las cortinas de mi habitación. La conversación de la noche anterior aún vibraba en el aire, un eco persistente que empujaba mis pensamientos a un nuevo nivel de introspección. Samuel dormía a mi lado, ajeno a la tormenta interna que se desataba en mí. Era un nuevo día, pero también una oportunidad para encarar lo que había estado evadiendo. Me levanté con determinación, cada paso resonando en el suelo como un acto de autoconfirmación. La revelación de que mi padre seguía vivo no solo comprometía mi historia familiar, sino que amenazaba con reescribir las relaciones que había establecido en mi vida adulta. Las dudas navegaban en mi mente. ¿Cómo sería mi vida si decidía contactar a mi padre? La posibilidad de abrir esa puerta me hacía sentir vulnerable, un sentimiento difícil de manejar en estos días donde había estado luchando por la autodeterminación y la independencia. Decidí que no podía quedarme en la inercia de la incertidumbre. Me preparé y me dirigí a la cocina. Samuel aún dormía, pero sabía que necesitaríamos hablar. Tenía la necesidad de compartir este nuevo puzzle que comenzaba a armarse en mi mente y que a su vez implicaba su presencia. Al preparar un café, reflexioné sobre cómo mi pasado moldeaba mi presente. La invitación de mi madre a enfrentar historias no contadas me empujaba a confrontar no solo a ella, sino también la versión de mí misma construida sobre mentiras y omisiones. Mientras el aroma del café llenaba el aire, mis pensamientos se centraban en mí. La transfusión de la verdad siempre trae consigo un precio. Decidir enfrentar esta situación implicaba más que solo descubrir hechos. Significaba abrirme a la posibilidad de la pérdida, pero también a la redención. ¿Qué tal si, al dar ese paso, descubría más sobre mis fortalezas ocultas? ¿Y si mis viejas heridas se convirtieran en impulso para un renacimiento? Samuel se unió a mí en la cocina, su mirada ruborizada por el sueño. Me sonrió como si fuera la única luz en la mañana. Su paz me hizo cuestionar, ¿podría arrastrarlo a mi tumulto emocional? La pugnacidad de mi lucha interna se reflejó en mis ojos. ¿Hasta dónde debería arriesgar nuestra relación por un legado que aún no entiendo del todo? Esa mañana, las decisiones que tomaría requerían claridad y coraje, un ejercicio de balanceo entre el deseo de proteger su bienestar y la necesidad de integridad de mi propia historia. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó, notando la seriedad en mi expresión. Fue un gesto simple pero poderoso. La empatía me sacudió. Samuel estaba dispuesto a estar presente en este viaje incierto.
Era el momento perfecto para abrir mi corazón hacia lo que realmente significaba esta situación. Era una oportunidad de crecer no solo como individuo, sino también como pareja. Estoy considerando contactar a mi padre, confesé, y con cada palabra parecía que liberaba parte del peso que llevaba en mis hombros. La reacción de Samuel fue inmediata, una combinación de sorpresa y preocupación. Lo vi girar la taza en sus manos, contemplando el abismo de esta revelación, y también su significado para nosotros. ¿Y si algo sale mal?, cuestionó, aunque su voz estaba cargada de preocupación y no de rechazo. Sabía que su pregunta surgía de amor y deseo de protegerme, pero también sentí el aire pesado por la desesperación de un futuro incierto. No sabremos si no lo intentamos, respondí con firmeza. Era crucial para mí dar este paso. La verdadera libertad empezaba en la voluntad de afrontar mis miedos y confirmar lo que realmente valía la pena en mi vida. La conversación se convirtió en un fenómeno de revelación mutua, donde Samuel también se atrevió a compartir sus inseguridades sobre nuestra relación, un tesoro guardado que nunca había expresado. Ese momento de vulnerabilidad nos unió de una forma inesperada. Enfrentar nuestros secretos acumulados podría generar tanto miedo como esperanza. El café había terminado, y con él también nuestro instante de calma. La adrenalina empezaba a fluir mientras ambos sabíamos que debíamos prepararnos para lo que vendría. El horizonte de nuestra vida juntos se llenaba de sombras e iluminaciones. ¿Y si hablo con tu madre primero?, sugirió. Era un enfoque sensato, y de inmediato sentí el peso de la decisión de dejarme libre, como si las primeras piezas del rompecabezas estuvieran comenzando a encajar. La idea de tomar la iniciativa me empoderaba, pero a la vez había algo que me inquietaba. A medida que avanzábamos en nuestra conversación, una pregunta inquietante emergió. ¿Sería capaz de hacer frente a la historia que mi madre y yo habíamos construido sobre el silencio de mi padre, y aún así encontrar mi propia voz en medio de sus ecos? La verdad era que me estaba asomando al abismo, y no sabía qué esperar una vez que me atreviera a saltar. La vida se llenaba de posibilidades, y cada revelación parecía acercarme más a una verdad inminente. Pero la pregunta persistía, ¿podría soportar el peso de las nuevas verdades, y aún así encontrar la esencia de quien realmente soy? La búsqueda apenas comenzaba, y una nueva llamada, esta vez a mi madre, estaba a solo un paso. La mañana en que decidí enfrentar mi pasado con una renovada determinación lo cambiaron todo. El aroma del café todavía flotaba en el aire cuando me senté frente a Samuel. Nos miramos y, en ese instante, comprendí que ambos estábamos comprometidos a desenterrar las verdades ocultas que nos ataban. Ya no había lugar para los secretos, el tiempo de la vulnerabilidad había llegado. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento de tomar el control de nuestra narrativa y permitir que nuestras historias se entrelazaran. Llamé a mi madre. La voz temblorosa al otro lado de la línea trajo consigo la caricia del recuerdo, pero también la carga emocional que había llevado durante años. Al escucharla hablar de mi padre, sentí que un peso se deslizaba de mis hombros. Era como si las verdades que había temido por tanto tiempo comenzaran a liberarse lentamente. El pasado no puede definir quién eres ahora, me repetía a mí misma mientras escuchaba las palabras de mi madre, cada una resonando en mi mente como un mantra de sanación. El descubrimiento de que mi padre estaba vivo no me llenó de miedo, sino de una extraña esperanza. Era como si cada conversación con Samuel, cada revelación en el taller, fueran precursores de este momento. Aquello ya no era solo una historia familiar, era el inicio de un nuevo capítulo, tanto para mí como para Samuel. La redención estaba al alcance, pero requería valentía. Tenía que decidir, iba a permitir que las sombras del pasado dictaran nuestro futuro, movida por la impulsividad de la claridad. Le propuse a Samuel que lo acompañara en su búsqueda de conexión con su propio pasado. Juntos, formaríamos un frente, navegando cada revelación y apoyándonos mutuamente. Las inseguridades que una vez me parecieron insuperables se disipaban con cada paso hacia el autodescubrimiento. Así, con la promesa de abrirnos el uno al otro, comenzamos a tejer las piezas de nuestras historias. El taller que habíamos creado, una vez enredado en la lucha interna y la reticencia, se convirtió en un sagrado espacio de sanación. Desde entonces, cada sesión que llevamos a cabo se transformó en un acto de liberación, no solo para los alumnos, sino especialmente para nosotros. La conexión con los estudiantes se volvió material inspirador. Muchos de ellos comenzaron a compartir sus propias historias y secretos, reflejando nuestras luchas. Cuando uno narró sobre un reloj que había pertenecido a su abuelo, sentí que el Rolex dejó de ser solo un objeto para convertirse en un símbolo de nuestra transformación colectiva. Ambos comprendimos que, a través de la verdad, se podía encontrar no solo esperanza,
sino también fortaleza. Un día, durante una de nuestras sesiones, decidí que era hora de compartir la historia del Rolex con los alumnos, enlazando mi pasado con el de mi familia. Cuando terminé de hablar, el silencio que siguió estaba cargado de emoción. Cada uno de ellos tenía algo que decir, y ese momento se tornó un puente entre generaciones de lucha y logro. Al terminar la clase, vi cómo los rostros de mis alumnos brillaban con un nuevo entendimiento. Era un recordatorio de cuánto poder tenía la vulnerabilidad al conectar nuestras experiencias. Posteriormente, la relación con Samuel se fortaleció a niveles jamás imaginados. En una noche tranquila, mientras contemplábamos el cielo estrellado, compartimos nuestros anhelos y temores más profundos. Mirándolo a los ojos, sentí que habíamos pasado de ser dos personas cargando secretos a ser un equipo y un área de nuestra búsqueda de la autenticidad. No solo he aprendido a ser más fuerte, sino también a ser más vulnerable, le confesé. Samuel sonrió, y por primera vez sentí que ambos teníamos la fuerza necesaria para abandonar los grilletes del pasado y abrazar un futuro en común. Finalmente, decidí contactar a mi padre. Esa llamada, lejos de ser un resquicio de temor, se convirtió en un acto liberador. Durante esos intensos minutos, me di cuenta de que el pasado podría ser una fuente de aprendizaje en lugar de dolor. La conversación evidenció que el legado de mis elecciones me pertenecía. Con el vivir de cada palabra, sentí crecer el sentido de reconciliación. El verdadero logro había llegado, había aprendido a vivir con autenticidad, a enfrentar mis demonios y abrazar mi historia sin que ella me definiera. La transformación que ocurrió entre Samuel y yo era prueba de que solo cuando nos permitimos ser vulnerables podemos realmente alcanzar la libertad. Desde ese momento, el Rolex no solo representó el peso del legado familiar. Ahora simbolizaba la conquista de la verdad y la resolución de un futuro compartido. Hoy, con confianza sólida y un propósito renovado, he establecido un camino hacia adelante. La vida sigue, pero ahora siento que cada día que pasa es un capítulo vibrante lleno de oportunidades. La lucha y los sacrificios se convirtieron en lecciones, y las verdades reveladas permitieron que mi vida floreciera de maneras inesperadas. Así que si este viaje ha resonado contigo, si has sentido la fuerza de la conexión y la verdad, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, demuestra tus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Juntos continuamos esta travesía de descubrimiento.